Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver el día de hoy el modelo llamado Support Vector Machine dentro de esta serie de modelos que estamos viendo de aprendizaje supervisado y no supervisado en el curso. El día de hoy vamos a tratar estos cuatro temas en particular. Primero comenzando con una introducción para entender un poco la idea detrás del Support Vector Machine o SVM para acortar. Y revisando algunos conceptos previos que van a ser bien útiles para entender un poco el funcionamiento matemático que va a ser la segunda parte de la lógica ya en sí del modelo. Luego también vamos a ver el concepto de kernel y el truco de kernel que es una forma de trabajo, una herramienta muy importante para poder transformar la data y hacer más adecuado el modelo, más eficiente el modelo, más versátil en realidad. Luego también vamos a ver un poco qué alternativas tenemos, qué variantes propias del modelo, ventajas y desventajas obviamente. Y como siempre vamos a cerrar con algunos ejemplos prácticos en R de aplicación. Entonces comencemos. Eh, para entender un poco la idea que hay detrás del SVM, vamos a imaginarnos esta situación. ¿Bien? Nosotros somos los habitantes de un pueblo, que estamos acá al lado izquierdo. Y vemos que vamos a ser invadidos en algún momento por ciertos atacantes que están al lado derecho. Y lo que queremos hacer es colocar una defensa, ¿no? Una barrera, algo que nos separe de estos atacantes para tratar de hacer eh, o asegurar, ¿no? De que nada pase, nada le pase a nuestros pobladores, a los habitantes de esta ciudad o de este pueblo. ¿Qué orientación debería tener esta posible muralla, esta posible defensa para asegurar justamente de que nadie pueda invadirnos? Tal vez esta, la opción A. Tal vez poner la muralla en este ángulo, la opción B. O de repente esta, la opción C. A ver, piense unos instantes para ver qué ventajas y desventajas tendría colocar la muralla en estas diferentes orientaciones. Si nos ponemos a pensar un poco cómo estaba planteándose esta defensa, vamos a ver lo siguiente. Primero, la orientación A es de por sí medio mala, ¿no? Porque deja expuesta a una parte de la población, en este caso a este campesino, ¿no? Lo deja en el lado, digamos, equivocado de la muralla, porque obviamente van a atacarlo a él primero, no va a tener nadie defendiéndolo. La orientación B y C son mejores que la A, porque obviamente se cuenta, la B y la C cubren completamente a todos los pobladores y los separan de los atacantes. Pero si nos damos cuenta específicamente entre el B y el C, si yo coloco la B de esta forma, de por sí, sin quererlo, los atacantes ya naturalmente van a estar muy cerca de la muralla y van a poder atacarla rápidamente. Y además mis pobladores que están más cerca a esta frontera, como este de acá, tienen poco espacio de maniobra, van a estar muy ajustados entre sí. En cambio, si yo oriento la barrera de la forma C, nuevamente voy a tener a mis pobladores protegidos, separados de los atacantes, pero además voy a tener un buen espacio de maniobra. Primero, ¿por qué? Porque la muralla ya no le queda tan cerca a los atacantes. Ya no es como la B que está cerquita a un paso, sino van a tener que tomarse más tiempo para llegar a la ciudad o al pueblo. Y además, por detrás de la muralla yo voy a tener un espacio suficiente no solamente para que mis pobladores vivan tranquilos, sino también para acomodar de repente alguna defensa decente ante mis ataques. Ahora, habiendo decidido la orientación, vamos a lo siguiente. Si quisiéramos reforzar la defensa, ¿ok? Sabemos que la orientación debe ser una muralla en este sentido, pero si quisiéramos hacer más fuerte la defensa, ¿qué nos conviene tener en esta barrera? Para poder obviamente mantener separados a los habitantes de los atacantes, de los invasores. De repente, no sé, si tuviéramos tiempo obviamente, ¿no? Cavar una fosa y llenarla de agua como en los castillos medievales. Puede ser, ¿no? De repente va a ser más complicado que superen eso. Los atacantes van a tener que tener algunas herramientas para poder crear puentes, para poder atravesar al otro lado.
De repente, en lugar de una fosa, me conviene hacer literalmente una muralla, ¿no? Hacer algo resistente para evitarle que aparezcan intrusos en la zona de la izquierda. Pero sea cual sea la solución que yo tome, una fosa de agua o una pared, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nada va a imposibilitar a que estos atacantes sigan acercándose cada día que pase a la muralla. Porque esta muralla está colocada en este lado, pero dense cuenta, hay una brecha que si bien le queda lejos todavía a los atacantes, nada impide que ellos sigan acercándose y acercándose y acercándose, acercándose y asediando a, a mis habitantes. ¿Qué podría hacer de repente? Tal vez cavar la fosa un poco más adelante. Ya no la cavo, no la preparo en esta parte central, sino hago la fosa un poco más adelante. Y coloco, no sé, soldados atrás de la fosa. Mi defensa sigue con la misma orientación, pero ahora es mucho más fuerte, ¿no? Más robusta. ¿Qué es lo que estoy logrando con esto? Que los atacantes ya tengan poco espacio de maniobra. Ya no tengan un espacio muy grande para poner catapultas y un montón de armas de asedio, sino tienen poco espacio para maniobrar y están demasiado cerca de la fosa y ya no van a poder avanzar más. Es una mejor defensa. Ahora, si quisiera ser un poco más exigente, me doy cuenta, por ejemplo, de que entre mi barrera y mi población hay un espacio muy grande. ¿Qué quiere decir? Sí, yo le doy flexibilidad a mi poblador para que siga viviendo tranquilo, pero si por algún motivo algún invasor, por cosas del destino, logra superar mi barrera, hay un trecho muy grande sin defensa en que va a poder atacar a mis habitantes sin que alguien pueda reaccionar a tiempo. Entonces, ¿qué me conviene en este caso? Ampliar mi defensa. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos cubriendo todo este trecho intermedio con una fosa para evitar de que pasen rápidamente, colocando una muralla que comienza justo después de la fosa y termina justo en la última vivienda de los pobladores y llenando la parte central con un montón de soldados. ¿Qué estamos asegurándonos con esto? Primero, de que los invasores no tienen rango de maniobra porque ya están en el borde de la fosa, ya no pueden colocar ningún arma extra. Segundo, que inmediatamente van a enfrentarse a una defensa que va a impedir que pasen. Y al final, esta defensa cubre toda la brecha para evitar de que si alguno logra meterse como intruso, igual podamos defender rápidamente a nuestros habitantes. ¿Qué es lo que tenemos? Que la defensa ideal va a cubrir todo el margen que existe entre los casos más cercanos a ella. ¿Qué son los casos más cercanos a ella? Básicamente los pobladores que están, ¿no?, más al borde de la frontera y los atacantes que son más cercanos a la barrera. De esta forma, si logramos cubrir todo este margen, nos vamos a asegurar de que nadie va a invadir el pueblo y que si por cosas de la vida alguien logra entrar, vamos a poder cubrir tranquilamente a todos nuestros defensores. Ahora, si quitamos un poco el dibujo, ¿no?, y lo dejamos así como esquema, ¿qué es lo que tenemos? La parte central de la muralla y los límites o los márgenes de la muralla. ¿Ok? Este tipo de disposiciones se llaman márgenes máximos o una barrera que genera un margen máximo, porque estamos colocando una división entre los invasores y mi pueblo y tratando de cubrir todo este margen posible para que no se metan a atacarnos. Y dense cuenta qué características tiene este margen máximo. Obviamente es paralelo a la barrera para que mantenga la forma, pero en particular esta barrera va a llegar hasta donde están los primeros pobladores. No tiene sentido que los meta hasta atrás, hasta el final, porque los pobladores no van a estar defendiendo adentro de la barrera. Y tampoco tiene sentido que la barrera comience un poco después, porque si no, como veíamos, tendríamos un brecho sin defensa para poder reaccionar. Por este lado va a llegar hasta los primeros pobladores y por el otro lado hasta dónde va a llegar hasta los primeros atacantes, para no dejarles espacio de maniobra para que puedan meter más armas. ¿Qué particularidad tienen estos dos grupos, los de acá y los de acá? Que son los más cercanos a la barrera, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿A qué me refiero? Si los pobladores restantes viviesen más alejados y los atacantes restantes estuvieran más alejados, no importa, la barrera sigue siendo la misma, porque la barrera va a estar conformada según la posición de los pobladores más cercanos a ella y de los atacantes más cercanos a ella.
este grupo de pobladores y este grupo de atacantes son los más importantes en mi esquema porque son los que dan la base de dónde comienza y dónde termina la barrera. Por temas de convención se llaman soporte, porque dan soporte a las barreras. Imagínense dónde yo tendría que poner las bases de la barrera, ¿no? Tendría que ponerlas en este lado y en este lado. ¿Y quién me define esa posición? Justamente los elementos que están más cercanos a la barrera. Matemáticamente se llaman vectores de soporte, pero como concepto son el soporte de la barrera. ¿Y por qué son tan importantes? Porque son los que definen dónde voy a colocar todo. Es más, imagínense que por cosa del destino estos dos atacantes ahora estuvieran más adelante, la barrera se va a mover. No importa dónde están los demás, lo que importa es dónde están posicionados los que están más cercanos a la barrera. En este caso mi barrera va a tener un margen más chiquito, ¿no? Tengo una defensa un poquito más ajustada. Esta es la idea que está detrás del SVM. Crear una barrera o una división entre mis dos clases de tal forma de que no se metan intrusos en una u otra zona, pero que esta barrera cubra este margen máximo para que nadie tenga espacio de maniobra y nadie pueda meter la pata. ¿Ok? Ahora ya entran un poquito a recordar conceptos matemáticos que van a ser muy útiles en las demostraciones y en las funciones que vamos a ver. Un tema que vamos a ver en realidad es el vector, que ustedes ya conocen en los cursos de matemática previo. Repasando rápidamente, es una cantidad matemática con una magnitud y dirección. En geometría es un segmento orientado, una flecha, ¿no? Que se define por un punto inicial y un punto final. Básicamente el vector es esta flecha roja, donde tenemos un punto de aplicación, que es donde comienza, un sentido, una dirección, perdón, a donde está orientado, vertical, horizontal o diagonal o lo que sea, un sentido para ver si está en un lado o en otro, y el módulo, que es el tamaño de la flecha, ¿no? En un contexto de álgebra lineal, porque vamos a hacer un poco de manipulación de, no el cálculo, pero sí la representación matricial, un vector es una lista ordenada de números que puede ser trabajada como fila o como columna. En este caso, por nomenclatura, vamos a colocarle una flechita encima para decir que es un vector. Y estos son los componentes del vector. ¿Ok? El módulo del vector representa la longitud o el tamaño del mismo en representación gráfica, o sea, el tamaño de la flecha. El nombre oficial es norma vectorial. Y la fórmula para calcular está acá. También por un tema de nomenclatura, cuando queremos calcular la norma, vamos a usar esta fórmula y la representación va a ser estos dos palitos. ¿Ok? Este símbolo acá significa que estamos calculando el módulo o la norma del vector. Y básicamente es la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿no? Una norma vectorial, un espacio euclídeo que ustedes ya conocen. Hay un vector especial, o un tipo de vector especial que se llama vector unitario o normalizado. Es un vector que tiene un módulo igual a 1. ¿Okay? O sea, es un vector cuya fórmula de acá sale 1. Y se usa normalmente, o es muy útil para indicar la dirección del vector, para saber a dónde apunta sin importar tanto el tamaño, porque sabemos que es tamaño 1. Para conseguir un vector unitario o para convertir un vector en un vector unitario, se calcula de esta forma. El vector unitario, que tiene este sombrerito como triangulito, eh, es básicamente el resultado de dividir el vector original entre el módulo respectivo. O sea, cada uno de los componentes del vector original lo divido entre el módulo del vector y con eso tengo un vector unitario. Tenemos otro concepto que ustedes ya conocen, que es el producto escalar, también conocido como producto punto o producto interno, que es una operación entre dos vectores que lo que te arroja como resultado es un número, un escalar. Este producto va a medir la similitud de la dirección de los vectores, o sea, si apuntan a un mismo lugar o a un lugar diferente. Y es muy útil en álgebra lineal y geometría porque me sirve para entender el ángulo y la proyección de un vector sobre otro. Sean dos vectores u y b que están con estos componentes, el producto escalar es básicamente esta fórmula acá. O sea, el producto escalar, que esta es la nomenclatura, ¿no? Un puntito, es la multiplicación de los primeros componentes más la multiplicación de los segundos componentes más hasta la multiplicación de los enésimos componentes. No vamos a entrar en la demostración, pero también se puede explicar el producto escalar como esta relación. La multiplicación de los módulos por el coseno del ángulo que forman los vectores. Básicamente, si el producto escalar es perdón, el producto escalar es positivo, significa que los vectores apuntan a un mismo
mismo sentido. Si el producto escalar es muy negativo, se está yendo para el lado negativo, es porque los vectores apuntan en direcciones opuestas. ¿Ok? La proyección de un vector sobre otro vector, en este caso vector u sobre vector b chica, es un nuevo vector que lo que va a representar es la sombra del vector original. ¿Ya? Es el componente de u que apunta en la misma dirección que b. Imagínense este caso. Tenemos el vector u en azul, el vector b en verde y que forman un ángulo θ. Ponemos un solcito y el vector u va a generar una sombra en el vector b. Esa sombra es la que se llama proyección de u en b. ¿Ok? Y la fórmula viene dada por esta expresión. La proyección de u sobre el vector b es igual a el producto interno de u y b sobre el módulo de b al cuadrado. Todo esto acá, digamos, toda esta parte izquierda es un número, porque la parte de arriba se transforma en un número, la parte de abajo es un número, esto es un número, por el vector b sobre el que estamos proyectando. Y la otra forma de expresarlo sería u producto interno de u y b entre el producto interno de b con b, porque el módulo al cuadrado es finalmente el producto interno de b con b, por el vector b. ¿Okay? Es la proyección de un vector sobre otro. La proyección escalar es, nuevamente, un vector sobre otro, es el valor numérico que te dice la magnitud del componente en dirección de b. Básicamente es el vector numérico, o sea, el número, que me dice la magnitud de esta proyección. Y la fórmula, o es similar en realidad a la proyección vectorial, pero en lugar de darnos un vector, nos da un número, que puede ser positivo o negativo para saber si apuntan o no a la misma dirección u y b, que viene por la parte izquierda del lado anterior. U, producto interno de u con b entre el módulo de b. Y que en realidad sería el vector que queremos proyectar por el unitario del vector sobre el que queremos proyectar, ¿no? Si repasamos nuestra fórmula. Y además, un vector normal en un plano es un vector que es perpendicular a todos los vectores contenidos en él y se emplea para construir la ecuación general del plano. Tenemos un plano cualquiera, de cualquier forma, de cualquier dimensión, y un vector normal es un vector que forma 90 grados con ese plano, pero me sirve para poder definir la ecuación del plano. Y es muy importante para entender cómo está orientado el plano en el espacio tridimensional, sobre todo si queremos entenderlo como seres humanos, porque nos define una dirección única que está a 90 grados de cualquier parte del plano. ¿Ok? Ahora vamos a ver un tema nuevo. No vamos a entrar tampoco en las demostraciones matemáticas, pero sí es algo que es muy importante que vayamos conociendo, que son las Lagrange. Vamos a ubicarnos un poco. Imagínense que lo que queremos hacer es resolver el siguiente problema de minimización. Queremos minimizar x al cuadrado más y al cuadrado y tenemos una restricción, ¿no? Que x más 2y menos 1 sea igual a 0. Ya no es un problema de programación lineal, que es lo que ustedes han visto en los cursos de modelos, ya no es un problema de programación entera, binaria y nada de eso. Es un problema un poquito más complicado porque ya tiene en este caso las variables elevadas al cuadrado, ¿no? Básicamente esta es la función que queremos minimizar, x cuadrado más y cuadrado, sujeto a una restricción en particular. Si podemos hacer una vista cenital de nuestro gráfico, lo podremos ver desde arriba, tendríamos este ploteo de superficie, de contorno, y la restricción que queremos que se cumpla es que x más 2y menos 1 es igual a 0. ¿Cómo optimizar esto? No podemos aplicar las cosas que ustedes han visto en los cursos tan sencillas, ¿no? Para trabajar acá no podemos hacer nuestro método gráfico porque lo tenemos ya en 3D. En este caso la función objetivo. Podemos aplicar algunas transformaciones bajo ciertas condiciones de nuestro modelo, que son las que se llaman transformaciones de Lagrange. ¿Qué es lo que nos dice este señor? Que podemos usar un concepto que se llama multiplicador de Lagrange, que es una herramienta matemática muy útil para encontrar máximos y mínimos de una función que está sujeta a más restricciones, o sea, una función de optimización.
¿Cuándo se usa este método? Cuando se quiere maximizar una función o minimizar una función f y las restricciones g pueden explicarse como igualdades. ¿Ok? Igual a 0, igual a 0, igual a 0. Yo la puedo despejar de tal forma que quede del modo g de algo igual a 0. La expresión, digamos, es, tengamos una función f que queremos optimizar, o sea, minimizar o maximizar, y tenemos algunas restricciones g que son iguales a 0, de tal modo de que la cantidad de restricciones no es mayor que la cantidad de dimensiones de mi función. Lo que te plantea Lagrange es que se puede construir o cambiar un poquito, reformular la función a minimizar. O sea, el problema sigue siendo, en este caso, se convierte en un problema de minimización de esta función en particular. La función lagrangiana es igual a la función original que yo quería minimizar menos la sumatoria de un alfa por cada una de las restricciones. ¿Ok? Estas restricciones, acuérdense que son iguales a 0. Minimizar esto, o el óptimo de esta función, se halla simplemente minimizando esto de acá y minimizando algebraicamente. ¿Qué quiere decir? Gradiente de esta función tiene que ser igual a 0. O sea, la derivada respecto a las variables originales tiene que ser igual a 0 y la derivada respecto a este parámetro alfa también tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que te dice esta idea de Lagrange. En nuestro ejemplo, realmente se entiende mejor así. Nuestra función tendría esta forma acá. F de x menos la sumatoria de alfa, voy a corregir acá. Alfa por g de x es igual a x cuadrado más y cuadrado más alfa por x más 2y menos 1. ¿Qué es esta primera parte? Es la función. ¿Qué es esta segunda parte? Es la restricción que se igualaba a 0. Como tenemos solamente una restricción, la sumatoria acaba ahí. Entonces lo que queremos minimizar es toda esta expresión. Como es un problema de minimización, ustedes ya saben de cálculo, lo que tienen que hacer es derivar e igualar a 0. En este caso vamos a derivar uno por uno. La derivada respecto a x es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Si yo derivo esto respecto a x, tendría 2x, esto se cancela, alfa y todo lo demás se cancela. 2x más alfa es igual a 0. La derivada respecto a y también tiene que ser igual a 0. Un gradiente es derivar respecto a todas las variables de interés, ¿no? Esto se cancela, esto queda como 2i y esto queda como 2 alfa. 2i más 2 alfa es igual a 0. Y el último parámetro, derivada respecto a alfa es igual a 0. Todo lo primero se cancela y me quedo con x más 2i menos 1 es igual a 0. Tengo tres ecuaciones, tres incógnitos, lo puedo resolver y saber de que x vale un quinto, y vale un quinto y el alfa vale menos 2 quintos. Entonces el óptimo de x cuadrado más y cuadrado sujeto a esta restricción se obtiene cuando x vale un quinto y cuando y vale 2 quintos. ¿Ok? Con estos conceptos previos de la idea detrás de la barrera del SVM, recordando un poquito el tema de vectores y la idea de los multiplicadores de Lagrange, ya vamos a dar inicio a lo que es el fundamento matemático del modelo de Support Vector Machine.